Es que son datos históricos de la época medieval un poco dispersos, es decir, no están concatenados directamente. Indirectamente sí, pero directamente no. La situación está en que lo importante era resaltar los hitos históricos que nos hablaran del porqué de la iglesia hoy y por qué la proyección hacia el futuro. Esa fue la idea que tuvimos cuando se escribió este folleto. Entonces, si no encuentran una relación directa, es por esa situación. Son más momentos históricos de la época medieval. El primer momento histórico es de la religión oficial al régimen de cristiandad. Es el capítulo 1. Pues resulta que después del tiempo de persecución que estuvieron compartiendo la vez pasada, los emperadores iban cambiando poco a poco hasta que llegó uno, Constantino en este caso, que le agradaba el cristianismo. Algunos dicen que fue por cuestión política para tratar de unificar el reino. Otros que no, es variable, ahí no podemos, son interpretaciones que dan los historiadores. Lo importante es que Constantino, después de que la iglesia fuera perseguida, la va a convertir, o no lo va a convertir, le va a dar libertad de culto. ¿Qué es la libertad de culto? Libertad de culto es la posibilidad de que puedan celebrar su vida cristiana sin que sea delito, sin que ello les lleve a la muerte. Ya no tenían que estar escondidos. Libremente podían expresar lo que pensaban, lo que sentían y sus ritos. Entonces, la iglesia, una vez que se les da libertad de culto, entonces empiezan a establecerse. Esto va a ocasionar grandes cosas, pero también grandes dificultades. El hecho de que se establezca alguien le va a permitir escribir, organizar, estructurar todo lo que conlleva la fe cristiana, que después vamos a conocer a través de la estructura de la iglesia con sus concilios, con sus santos padres que todavía quedaban después de la patrística. Pues bien, con Constantino se va a dar la libertad de culto, pero va a ser con Teodosio, otro emperador, que es el que va a hacer de la religión cristiana la religión oficial. Es decir, todo el imperio que estaba bajo la autoridad de Teodosio tenía que ser cristiano. Ya no era solamente que pudieran celebrar libremente, sino que ya la religión era obligatorio para todos. Esto sucedió más o menos en el año 380, que fue cuando Teodosio hace el edicto donde se declara a la religión cristiana como la religión oficial de todo el imperio. Hasta ahí todo iba bien, la iglesia se iba acomodando, se iba estructurando e iba influyendo en toda la sociedad. Pero van a aparecer las invasiones bárbaras. El mundo antiguo se fue sumergiendo en un estado de desmayo o petrificación. Esta es una frase que recoge el libro en la página 48, donde yo les decía que así como daba buenas cosas, también creaba dificultades. Una de ellas es que se acomodaron, que ya no tenían necesidad de andar luchando por aquí y por allá, y por lo tanto ya no había este esfuerzo por la santidad, por la vida cristiana radical. Ya todo era fácil para los cristianos, estaban protegidos, y el clero más. Es por ello que algunos
Posteriormente son los que se van a retirar y así van a surgir los monjes, pero la mayoría se quedó acomodado. Pues en este estado de petrificación, de acomodo, es cuando van a aparecer los bárbaros. Una de las causas que hicieron que empezara nuevamente el decaimiento, pero de la sociedad, la iglesia y la sociedad van a tener diferentes circunstancias, porque si ustedes vieron, por ejemplo, la película de San Agustín, si no la han visto, se la recomiendo. Ahí se ve propiamente algunas de estas invasiones. Y cuando atacan Hipona, donde estaba Agustín, deciden respetar a Agustín y deciden respetar sus libros. Los libros no fueron destruidos, no fueron quemados. Entonces esto nos muestra que la cultura religiosa o la religión, aparte de que era respetada por los demás, también los bárbaros empezaron a respetarla. Pero la sociedad como tal iba fragmentándose, iban acabando con ella por esta invasión o peregrinaciones, migraciones bárbaras. No obstante el decaimiento paulatino de la sociedad, la Iglesia Católica se seguía expandiendo. Es decir, resulta que lo primero es la religión, libertad de culto. Después, religión oficial. Y cuando ya se estaban asentando, acomodando, las invasiones bárbaras. Pero aunque las invasiones bárbaras dañaban a la sociedad, la religión seguía adelante, seguía expandiéndose, seguía avanzando. Acuérdense que las invasiones bárbaras no fueron en todo el imperio, sino en partes del imperio donde ellos consideraban los puntos más fuertes e importantes. Por eso, mientras en lugares donde no había migraciones e invasiones, la iglesia seguía expandiéndose, seguía habiendo más conversiones. Y otra de las dificultades es precisamente eso. Como ya no se pasaba por el catecumenado oficialmente, y cuando la religión se hizo oficial, se bautizaron a muchas personas que no habían hecho ningún camino de conversión. Entonces, al no haber un camino de conversión, todo lo malo de una persona que de por sí tenía su desconocimiento de Jesucristo, de la doctrina cristiana, hacía que, aunque se llamara cristiano, estuviera bautizado, en la vida práctica no profesaba su fe, no vivía su vida cristiana. ¿Qué va a ocasionar esto? Que cuando empieza el decaimiento empiezan a surgir también en otras partes diferentes formas de pensar con respecto a la religión, con respecto a la vida de Jesús. Y esto es lo que va a dar origen a las famosas herejías. Una de las primeras es el nestorianismo. La mayoría de las herejías va a girar en torno a si Jesús es Dios, si no es Dios, si es hombre, si no es hombre. Ahí empiezan las primeras herejías. El nestorianismo, por ejemplo, creía que en Jesús había dos personas, la humana y la divina, y que se mezclaban en Cristo. Entonces no se trataba de dos naturalezas como enseñaba la naturaleza humana y la naturaleza divina, verdadero Dios y verdadero hombre, sino que una mezcla de ambos en Cristo. Esa era la dificultad. Eso es lo que enseñaba el nestorianismo. Frente al nestorianismo, la iglesia tuvo que pronunciarse, tuvo que decirle, lo siento, estás equivocado, así no es. Pero normalmente no son los creadores de las herejías los que crean las dificultades, sino sus seguidores. Son los seguidores con los que luego se hacen más aferrados, los fans, así como nosotros que luego seguimos a tal o cual personaje. Muchas veces el personaje no tiene ni la inquietud ni la intención de crear dificultades, pero sus fans son especialistas en eso. Aquí en México, por ejemplo, está nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador,
y los famosos chairos, así les llaman a estos seguidores de Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo en las redes sociales, uno lanzaba una crítica sobre nuestro presidente y rápidamente le contestaban, tú estás mal, tú estás equivocado, y empiezan a agredirlo, a ofenderlo, todo eso. Y así, pues más o menos igual en las corrientes heréticas, los pensamientos, los cismas, muchas veces no es el fundador en sí que tenía esa intención, sino que sus seguidores lo llevaron a otro nivel, a otro extremo. Pues bien, el nestorianismo, que postulaba que en Jesús había dos personas, la humana y la divina, y se mezclaban en Cristo, pues fue rebatido. La iglesia no estaba de acuerdo con la doctrina porque no se encontraba en la palabra de Dios. Otra de las herejías era el monofisismo. El monofisismo creía que en Jesús nada más existía la naturaleza divina. Es decir, la naturaleza humana no existía. Jesús solamente era verdadero Dios. Verdadero hombre no era. Igual fue rebatida en su momento. Y los arrianos, Arrio. Arrio es, dice Padre Jorge, de los testigos de Jehová actuales, son arrianos. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que en Jesús, que Jesús solamente es hombre, un gran hombre, una criatura de Dios, con fuerza, con integridad, con todo, pero al fin y al cabo, un hombre, no es Dios. Estas son las herejías que giraban en torno, en este tiempo, la época medieval, con respecto a la iglesia. Recordemos que aunque habían invasiones, había todo eso, la iglesia se seguía expandiendo, no se detenía, la evangelización seguía. Y esta evangelización ocasionaba este tipo de situaciones, herejías. De hecho, conocemos a uno de los grandes apologistas, Justiniano. Justiniano aparece en el siglo VI, que poco a poco se van restableciendo las cosas, pero también él era un defensor de la doctrina. Hay que entender la palabra defensor como aquel que cuando le tiran una piedra lo único que hace es cubrirse, no es que agarre otra piedra para tirarlo. Esto es lo que hace un defensa. En el fútbol, por ejemplo, lo que hace es evitar meter goles, que les metan goles, mejor dicho. Yo juego de defensa en el equipo de los apóstoles. A veces perdemos, a veces ganamos, pero mi trabajo es evitar que haya goles. El de los delanteros, meter goles, pero el mío, evitar que caigan goles. Entonces, Justiniano habló para enfrentar el monofisismo y otros tipos de herejías que que se iban dando en ese tiempo. Entonces, la iglesia se iba formando así. Primero, libertad de culto. Con eso es lo que va a dar pauta a la edad medieval. Segundo, religión oficial. Tercero, que aunque había invasiones bárbaras, la iglesia seguía extendiéndose, seguía la evangelización. Cuarto, las herejías que se iban dando en esta época medieval que serían rebatidas por los concilios y por los santos padres. Quinto, el Islam. El Islam hace su aparición en el año 600, más o menos, en el 632, por ejemplo, Mahoma muere, pero como les decía, son los seguidores los que van a extender todo esto. Entonces hace su aparición el Islam con los musulmanes y también empiezan su conquista. Ir por aquí, ir por allá, implantar su pensamiento, implantar su doctrina, sus creencias. Sin embargo, a la iglesia en algunas partes sí afectó bastante el Islam, los musulmanes, y en otras partes no afectó. Había una especie de sana convivencia. De todos modos,
el Islam al aparecer también va a afectar el rumbo de la iglesia. La expansión en Europa. Fíjense bien, la conquista de casi toda España por los árabes en el año 711 provocó a la iglesia toda clase de dificultades, pero lo que más afectó a la iglesia en España fue el decrecimiento de la población y la extinción de la cultura. En el siglo V, el cristianismo estaba poco menos que extinguido en Inglaterra, mientras que Irlanda llegaba a su esplendor gracias a San Patricio y sus sucesores. Teodoro el obispo desplegó una gran actividad como griego y civilizado que era. Se ocupó de extender los conocimientos científicos, tomando personalmente en sus manos la educación de sus clérigos. Entonces, lo que les mencionaba, en diferentes zonas, diferentes países, la afección que recibía la iglesia era diversa. Por un lado, muchos afectados, y por el otro lado se seguía extendiendo la iglesia, la evangelización, la predicación. En el siglo VIII estaba Inglaterra en situación de enviar al continente un gran número de misioneros. En Alemania trabajaron monjes irlandeses como misioneros. También San Columbano y su discípulo Galo. En el siglo VIII acudieron monjes benedictinos, se fundaron monasterios y sedes episcopales, se le considera a San Bonifacio como el apóstol de Alemania, fue el que hizo del pueblo alemán una nación católica. Italia fue uno de los países que más sufrió los efectos y las vicisitudes de las invasiones bárbaras. Teodorico Arriano no veía con buenos ojos la inclinación de los italianos en favor de Bizancio. Por eso hizo ejecutar a los senadores Boecio y Símaco, al sucesor de Ormuz, el Papa Juan I, le ordenó que fuera a su capital Ravenna, donde murió en el cautiverio. Fíjese bien. Esto nada más es un cuento, se vio afectada a la iglesia a diferentes niveles. Y aunque en algunas partes la afectación, por el otro lado tenían misioneros, tenían monjes que seguían trabajando. La iglesia ya estaba en diferentes partes del mundo y no los iba a detener a diferentes sitios. El Papa y el Patriarca. Bien, en el siglo VI empieza precisamente algunas dificultades entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Sobre todo que es cada uno. Por ejemplo, ¿alguien sabe dónde murió el apóstol Santiago? ¿Cuál es el mayor o el menor? El menor en Jerusalén. Cuando hablamos de historia, la historia, aunque no son fechas precisas en relación a la historia, porque se va haciendo conforme se van dando los acontecimientos y cada quien lo va acomodando a su manera de ser. Sin embargo, a pesar de eso, la historia tiene fechas precisas que nos van a dar como pautas para ir entendiendo cronológicamente la historia de lo que se fue dando dentro de la iglesia. Y en este capítulo 1 de la segunda parte que se escribe del libro La Iglesia Católica, preguntas y respuestas ayer, hoy y mañana, pues nos va a dar un pequeño resumen de lo que sucedió en la historia de la iglesia. La intención del libro es que todo católico conozca la etapa de la historia de la iglesia, cómo se fue dando, cómo se fue organizando, qué problemas se fueron dando, qué situaciones se fueron viviendo. Y a raíz de eso, para que el católico vaya creando identidad con la iglesia, se sienta pues familiarizado con la iglesia, con el contexto que se ha ido teniendo. Sabemos perfectamente que la iglesia en su plenitud es perfecta porque quien la fundó fue nuestro Señor Jesucristo y sus bases fundacionales pues son perfectas porque Jesús
la perfeccionó. Sin embargo, esta iglesia está compuesta por hombres y mujeres que somos imperfectos, que tenemos debilidades, flaquezas, que tenemos nuestras situaciones humanas precarias que a veces nos llevan a cometer ciertos errores dentro de nuestro seguimiento hacia Jesucristo. Y estas peculiaridades humanas que se van dando dentro de la iglesia o dentro de las personas es lo que a veces va dejando ciertos imperfecciones dentro de la iglesia, ¿verdad? Por estas situaciones que se van viviendo. Por eso lo que vamos a ir viendo, sobre todo en esta etapa de que entramos a la Edad Media, de lo que es la historia de la Edad Media, pues vamos a ver muchas situaciones complicadas que se fueron viviendo humanamente. Pero esto no con la finalidad de escandalizarnos o con la finalidad de decir, ay, ¿a poco todo eso sucedió en la iglesia? Sino con la actitud madura de ver los errores que también nosotros los podemos reproducir y que tenemos que mejorar y amar más a la iglesia. Esa es la finalidad, pues, de ir creando identidad católica, ¿no? Porque desgraciadamente hoy en día la iglesia ha ido perdiendo credibilidad, así como en esta etapa que vamos a empezar a abordar, ¿no? Y cómo la iglesia va perdiendo credibilidad, o más bien la gente, el pueblo de Dios va perdiendo credibilidad en la gente que guía a sus pastores por todas las anormalidades que se han ido dando. Sin embargo, cuando uno está convencido de su fe y está convencido de lo que cree, de lo que está haciendo, eso lo motiva a que pueda dar mejor testimonio que las demás personas, porque esa es la finalidad, ¿no? Recordemos que la palabra de Dios nos dice que por sus frutos los reconocéis. ¿Y qué frutos damos nosotros como hijos de Dios, como católicos, como discípulos? No lo que hace el otro, no lo que hace el pastor, no lo que hace el que me guía, no lo que hace el coordinador, no, lo que yo personalmente hago en mi relación con Dios y con la iglesia. Y ahí se ve la madurez, el amor y la fe que nosotros podamos profesar en Jesucristo en la iglesia. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces en el primer capítulo vamos a ver cómo la iglesia va a pasar de una iglesia perseguida, que ya lo vieron anteriormente, a un régimen de cristiandad, es decir, donde la iglesia se pone oficialmente como una religión obligatoria para todos. Y aquí empieza una situación complicada. ¿Por qué? Porque es donde la iglesia se empieza a acomodar en la parte material, en la parte humana. Es decir, empieza a haber privilegios, empieza a haber poder, empieza a haber circunstancias que se van a ir desviando, que vamos a ir viendo conforme vaya pasando la cronología de la historia del folleto que nos va orientando. Y vamos a ir viendo cómo la iglesia se va a ir perdiendo en las cosas humanas. ¿Por qué? Porque el poder corrompe, como dice el refrán. Dice, hasta el más justo, el dinero lo corrompe, el dinero lo corrompe. Y es lo que pasó con la iglesia. Después de una iglesia que fue perseguida, que hubo muchos mártires, que se esforzaron en dar testimonio de la fe, después la iglesia se pone como oficial del imperio y todos tenían que ser católicos. Y aquel que no fuera católico, o a la cárcel, o los mataban, en fin, sucedían estas cuestiones que se había repetido ya en el cristianismo cuando fue perseguido. Lo mismo sucedió en el cristianismo. Aquel que no quería que no quería renegar de su fe católica, lo martirizaban, lo mataban, lo encarcelaban, le hacían la vida imposible. Y ahora la iglesia, al estar al frente como una religión oficial del imperio, sucede exactamente lo mismo. Es decir, la iglesia, al tener este régimen de cristiandad significa todos son católicos, todos son cristianos, todos tienen que aceptar la fe católica. Quieras o no quieras, todos tienen que aceptar la fe católica. Así era esto, ¿no? Entonces, esa situación que va a vivir ese régimen de cristiandad, pues muchos van a ser obligados, muchos van a ser obligados a ser católicos. Entonces, ¿qué les interesaba a mucha gente? Solamente para que no me maten, para que me dejen tranquilo, yo voy a ser cristiano, yo voy a ser católico, punto. Pero profesaban sus fe paganas, sus creencias paganas, escondidas. Lo mismo va a suceder cuando viene la conquista aquí a América Latina, sobre todo aquí en México. Vienen los españoles, los frailes, los misioneros vienen a traernos la fe, empieza a darse la fe, pero por una parte están los misioneros que quieren
transmitir la fe que ellos traen de nuestro Señor Jesucristo, y por otro lado están los españoles que quieren imponer que todos acepten la fe católica. Y entonces se vive una situación complicada. Viene el problema de la colonización, de la conquista, y todos tienen que ser católicos donde estaban los españoles. Y entonces muchos a escondidas tenían sus ídolos, tenían sus falsos dioses, sus creencias las hacían a escondidas. ¿Por qué? Porque eran perseguidos. Y entonces en este mundo de régimen de cristiandad pasaba exactamente lo mismo. Es decir, los que eran obligados a ser católicos, pero en el fondo no les interesaba vivir su fe, no les interesaba dar testimonio de lo que creían, era por obligación, por obligación. Y todo lo que es obligado no se vive. Todo lo que se esfuerza, se obliga, se le esfuerza a la persona a que viva ciertas cosas, termina la gente fastidiándose, odiando a la iglesia. Y esto lo podemos ver en la vida práctica también de nuestra fe. ¿Cuántos familias católicas, el papá, la mamá son católicos y obligan a los hijos a ir a la iglesia? ¿Qué pasa con los hijos cuando son grandes? Terminan odiando a la iglesia católica, terminan odiando la fe católica. ¿Por qué? Porque se les impuso, se les obligó a los niños chiquitos. Cuando eran chiquitos se les obligaba a ir a la misa. Si no vas a misa o si no vas a tal lugar, al retiro, a tal lugar, no te voy a dar esto, no te vamos a dar, pues no te vamos a comprar cierta cosa. Entonces a los niños se les chantajea y se les obliga. Pero cuando son grandes ya son conscientes, dicen, no, eso me obligaban a mí, yo no quiero saber nada de la fe. Por eso yo he escuchado a muchos agentes de pastoral que sufren. ¿Por qué? Porque obligaron a sus hijos, no les enseñaron con amor a vivir la fe católica, se les impuso la fe y terminan odiando a la iglesia. Yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando a lo mejor tienen esa experiencia. Sus hijos no quieren ir a la iglesia y les hacen lo imposible a ustedes, porque como van a la iglesia, los atacan. Dios no existe, porque hay tantos padres pederastas, y mira, tú vas allá, y un ataque. Lo mismo sucedió en ese régimen de cristiandad. Todos eran obligados, y entonces la gente no practicaba la fe. Por eso se daban tantas anomalías, por eso tantas situaciones de pecado que se vivieron. ¿Por qué? Porque no les interesaba la fe. Ellos solamente decían, yo soy católico, punto. Porque me obligan, si no me matan, si no me encarcelan, si no me expulsan, me mandan a otro lugar, yo quiero vivir aquí tranquilo, entonces yo soy católico. Voy a misa obligadamente, voy a hacer los sacramentos obligadamente, pero yo no creo esas cosas. Ese era un problema del régimen de cristiandad, donde se da la libertad del culto y, y se pone a la iglesia como una religión oficial del imperio. Entonces todos tienen que ser católicos. Y entonces vienen las invasiones bárbaras. Entonces cuando se empiezan a hacer las invasiones bárbaras, es un problema después. ¿Por qué? Porque las invasiones bárbaras muchas veces eran gente que traían otras creencias, otras religiones, otras culturas, otras situaciones, y donde llegaban a conquistar, obligaban. Era la manera de cómo se daban las cosas en su momento. Un imperio tenía una fe, tenía una religión, llegaban y lo imponían. Quieras o no quieras, vas a hacer de esto. Llegaba otro, lo mismo. Así era esto. Así era en esas épocas de régimen de los imperios, y la iglesia pues no se queda atrás ante esta situación, ante esta realidad que se estaba viviendo en su momento, ¿no? Y entonces empiezan esas situaciones complicadas, y con la invasión de los bárbaros empiezan las herejías. Bueno, de por sí las herejías venían desde antes, desde las primeras comunidades cristianas ya había gente que habían aceptado la fe católica, pero había ciertas cosas que no estaban de acuerdo con algunos aspectos de la doctrina de la iglesia, y entonces cambiaban, camuflaban las doctrinas, cambiándole, poniéndole cositas, maquillándole para que las pudieran aceptar con más facilidad, pero caían en las herejías. Una herejía es negar una verdad de fe. Entonces negaban verdades de fe, y entonces con la invasión bárbaras, pues empiezan a dar todas esas situaciones pues de herejías, sobre todo el Islam, ¿no? El Islam va a ser una de las religiones que hasta la fecha va a atacar al cristianismo fuertemente, y en su momento lo hacían, y donde llegan los musulmanes, imponen
obligatoriamente su fe. O eres musulmán o muerte. Todo el Oriente actualmente, los católicos, los cristianos son perseguidos por esa situación que se está viviendo. Actualmente mucha gente está muriendo en el Oriente porque llegan los musulmanes, queman pueblos completos. Y aquellos que no quieren renegar de su fe, los queman, los matan, los martirizan, los torturan. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad que se venía generando de aquel tiempo. Y esa mentalidad que ahorita tienen los musulmanes era la mentalidad que también tenía la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque era el momento que se estaba viviendo así. Hoy la Iglesia ha ido entendiendo estas situaciones y ya no hace así, porque va comprendiendo mejor el Evangelio, va comprendiendo mejor la palabra de Dios y entonces se le va ayudando al pueblo de Dios a ir entendiendo estas situaciones, pero en su momento era un poquito complicado. Entonces, esta situación que vamos viviendo. Por eso, en la página 48, ahí donde dice invasiones bárbaras, vamos a ir leyendo los que tengan el librito para que vayamos entendiendo estas invasiones que se van, que se van dando, ¿no? Vamos a leer el segundo parágrafo de invasiones bárbaras, para que podamos ir entendiendo esas situaciones que se van viviendo. Digo, esto es un resumen prácticamente de lo que fue la historia de la iglesia, sobre todo en ese sentido del régimen de cristiandad. No obstante, el decaimiento paulatino de la sociedad, la Iglesia Católica se expandió geográficamente creando gérmenes henchidos en promesas que quedaron fructuosas por culpa de las grandes herejías del siglo V, mucho antes de que el Islam construyera definitivamente el camino. Es decir, antes de que llegaran los musulmanes ya había herejías, es decir, desde el siglo V, que ya ustedes lo fueron viendo anteriormente, me imagino que lo vio el padre Octavio, no, las herejías que se fueron dando, no vamos a repetir qué herejías fueron, porque ya se supone que ustedes ya las vieron, ya las analizaron, ya las fueron reflexionando, ¿no? Pero aquí hace hincapié en ese sentido, ¿no? Que ante las invasiones bárbaras que se fueron dando ya, previo a eso ya había herejías. Es decir, que las herejías se han venido dando a lo largo de la historia de la iglesia, no es algo propio de una época. Cada época tiene sus herejías propias. Surgen personajes inteligentes, brillantes, pero que tratan de cambiar la doctrina, cambiar las verdades de nuestra fe, ¿no? Y empiezan a decir cada tontería, cada barbaridad. Pero también así como surgen herejes, surgen gente que defiende profundamente las verdades de nuestra fe. Un caso muy claro que podemos nosotros entender como apóstoles de la palabra es en este siglo XXI, con toda desde el siglo XX-XXI, que surgen muchos los nuevos movimientos religiosos que nacen precisamente en Estados Unidos, en algunos en América Latina, que se viene a América Latina esos grupos y empiezan a crecer, ¿no? Los testigos de Jehová, los mormones, adventistas, todos estos grupos que nosotros conocemos, pero que hubo un personaje que dio pautas para poder fortalecer nuestra fe, el padre Amatuli. El padre Amatuli es conocido como un apologista de toda América Latina, que defendió y fortaleció la fe de los católicos, y que ahora nosotros también lo hacemos, ¿no? Es decir, así como este episodio que nosotros estamos viviendo, nos tocó vivir con nuestro padre fundador, de que ante todas esas herejías, ante todas esas situaciones que se estaban viviendo de estos grupos o que se están viviendo hasta la fecha, surge apóstoles de la palabra para fortalecer la fe de los católicos. Así en cada época fueron surgiendo personajes, movimientos católicos que defendieron las verdades de nuestra fe, ¿no? Y entonces, ante toda esa situación, bueno, se van surgiendo esas grandes personalidades, ¿no? Desde la iglesia primitiva, el mismo San Pablo fue un hombre que defendió las verdades de nuestra fe ante ciertas herejías que se iban dando. El mismo San Juan también, ¿no? En sus cartas defiende también herejías que se fueron ya gestando desde la iglesia primitiva, y así a lo largo de la historia. Ya ustedes han venido viendo pues cuáles han sido estas herejías, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, una herejía es
cambiar la verdad de fe, cambiar, negar la verdad de fe de lo que nosotros hemos creído, de lo que estamos creyendo, de lo que se ha venido creyendo. Se cambia, se maquilla la situación y entonces empiezan a dar esas situaciones. Y entonces empieza en la página 49, comienza la apostasía del Oriente. Empieza a haber herejías en el Oriente. Acordémonos que para que podamos entender el mundo católico, más bien, más que el mundo católico, el mundo cristiano, está dividido como en dos mundos. Está el oriental y el occidental. Nosotros pertenecemos al occidente. El occidente, todo lo que es Europa, todo lo que es el viejo mundo que conocíamos, ¿no? Y todo lo que de ahí va a ir dando toda América Latina, todo eso es el occidente. Y luego está el oriente, allá donde nace propiamente la fe católica, en Jerusalén, Palestina, toda esa zona, donde nace propiamente el cristianismo, nace propiamente la iglesia católica, ¿no? Y, y entonces son esos como esos dos mundos. En la historia se habla de estos dos mundos, mundo occidente, mundo oriental, occidental, oriental. Así que cuando ustedes escuchen esos términos ya saben a qué se refiere. El occidente, todo lo que conlleva a Roma, ¿eh? De ahí vienen también los ritos latinos, que están dentro de la Iglesia Católica, occidentales, y luego están los orientales también, en fin. Entonces, para que podamos entender, hay que ubicar estos dos aspectos, porque en la historia de la Iglesia va a verse marcado por esos dos aspectos, occidente, oriente. Y entonces ahorita entramos a este momento, a este territorio oriental, donde se empiezan a gestar herejías que se empiezan a surgir en el siglo quinto, en el siglo quinto. En el siglo quinto, pues ya ustedes saben que ante las herejías hubo grandes concilios, sobre todo concilios cristológicos, porque en ese siglo se empiezan a ver situaciones de la negación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, personas que negaban que Jesús era verdadero hombre, verdadero Dios. Algunos aceptaban solo una divinidad, otros no aceptaban, en fin, eran situaciones que se iban viviendo de herejías en ese siglo quinto. Y entonces empiezan a surgir ante esas herejías grandes concilios teológicos como el concilio de Éfeso, concilios ecuménicos. Los concilios son reuniones de la iglesia para tratar situaciones, ya sean pastorales o doctrinales, donde se reúne la iglesia y se hacen el sondeo y llegan a firmar las verdades de fe. Pero no es que se firme en ese momento algo nuevo, sino que se viene defendiendo lo que ya se ha venido creyendo en la tradición de la iglesia, ¿no? Entonces así es como van surgiendo, pues, los concilios, ¿no? Los concilios que se van dando. Y entonces, ante estas situaciones viene la apostasía. Eh, yo creo que todos nosotros ya a estas alturas de este curso de historia de la iglesia, pues ya todos sabemos qué es apostasía, ¿no? Entonces, los apóstatas son aquellas personas que son católicos, que fueron católicos, pero que reniegan, reniegan las verdades de fe. Y entonces vienen cambiando las situaciones y así es como se empiezan a dar en el oriente, pues estas apostasías, y obviamente no solamente en el oriente, también en el occidente se empiezan a dar apostasías, ¿no? Y uno de las grandes personalidades de esa época son los arrianos. Recordemos que Arrio fue un obispo católico, pero que empieza a cambiar algunas cuestiones de nuestra fe, fundamentales de nuestra fe, ¿no? Y entonces los arrianos, pues propiamente ellos eh, era un grupo, un movimiento grande, grande, inclusive, por ejemplo, Constantino, se dice que dentro de la historia que Constantino fue el primer emperador que le va a dar libertad de culto a la iglesia y él se hace cristiano. De hecho, su mamá, Santa Elena, ¿no? Que descubre la cruz de nuestro Señor Jesucristo, famosa esta santa de su mamá de Constantino, una mujer muy piadosa, muy católica, pero cuando Constantino se convierte,
se convierte en la fe de los arrianos por medio de Arrio. Y entonces este señor pues va a tener ideas arrianas. Pues yo supongo que también ya estuvieron analizando un poquito la cuestión de, de esta doctrina de los arrianos. En concreto, ¿cuál era la doctrina de los arrianos? Estos enseñaban que no hay tres personas en Dios. Es decir, nosotros los católicos creemos en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y decimos que estas tres personas forman un solo Dios, el Dios Trinitario. Y que esas tres personas tienen una participación muy peculiar, ¿no? Decimos el Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador, el Redentor, el Espíritu Santo es el Consolador, es decir, tiene una naturaleza propia, tiene una misión específica, cada uno es diferente, pero que los tres forman un solo Dios. Esa es nuestra verdad de fe, de nuestra fe. Pero los arrianos, Arrio decían, no, que hay un solo Dios, que es Dios Padre. Jesucristo y el Espíritu Santo fueron creados por Dios. Y entonces cambia ahí porque sabemos, todos nosotros sabemos en nuestras verdades de fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido desde la eternidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, pero no hay tres dioses, un solo Dios en tres personas distintas. Pero ellos decían, no, ellos no podían concebir esta idea. Entonces ellos decían, no, el Padre es Dios, pero el Padre engendró al Hijo, creó al Hijo y creó al Espíritu Santo. Esos son esas dos personas de la Trinidad, es decir, ellos fueron creadas por Dios, por lo tanto no están al nivel de Dios. Entonces vemos, esta era la herejía de los arrianos que andaban difundiendo. Y en esta doctrina que se fue generando de los cristianos arrianos, es donde nace, donde se convierte Constantino, ¿no? Luego de ahí viene ya el Islam, que sabemos todos que el Islam nace después del cristianismo, ya yo supongo que vieron las fechas, eh, este, y Mahoma era un profeta que es el que va a fundar propiamente este movimiento, esta religión grande que hasta la actualidad, pues todos lo hemos escuchado de los islámicos, sus doctrinas muy radicales que van en contra del cristianismo y que los islámicos atacan fuertemente el cristianismo, pero la iglesia siempre ha tratado de mantener la paz con estas religiones, ¿no? Eh, voy a pasar a la página 51, porque ya esto ya un poquito lo fue explicando el padre, va muy de la mano. Voy a entrar ya directamente porque ya van a ser las 8:30. El Papa y el Patriarcado. Entonces empieza un problema fuerte. Empieza un problema fuerte porque, sí, alguien... Primer tiempo, no hubo goles. Los goles fueron en el segundo. ¿Alguien está hablando? Bueno, ¿sí me escuchan? No, padre, No, continúe. parece que fue micrófono. Ok, es que escuché que alguien quería hablar, creo. Entonces decía que entonces empieza un problema muy fuerte. Empieza el problema del Papa y el Patriarca. Es decir, el Papa está en Roma, es el sumo pontífice. Y el Patriarca del Oriente es el que dirige todo el mundo oriental. Y entonces empiezan esas situaciones fuertes que se están viviendo. Mientras que el Papa está en Roma, el Patriarca está en Constantinopla. Constantinopla es como la sede del Patriarca, del Patriarca del Oriente, que hasta la fecha está ahí. Y entonces empiezan a haber estas rivalidades que entre el mundo occidente y oriente. Siempre ha sido ese un problema a lo largo de la historia de la iglesia, que hasta va a ser tanto el problema fuerte que hasta 1054 viene la separación de oriente y occidente, lo que se conoce como el gran cisma,
Es decir, viene la separación del occidente del oriente. Pero es algo que se ha ido gestando en la historia de la iglesia, es decir, en cada época han ido teniendo sus problemas fuertes, difíciles, y siempre sus situaciones que los van a llevar a esas problemáticas van a ser, primero, el aspecto del poder. ¿Por qué? Porque mientras el Papa de Roma dice, yo soy el máximo, la máxima autoridad de la iglesia, soy el pontífice, el patriarca dice no. ¿Por qué? Porque cuando nace la iglesia, yo supongo que eso lo vieron ustedes ya en los primeros temas, la iglesia se compuso por 5 patriarcados y los 5 patriarcas que tenía cada patriarcado tenían la misma autoridad, nadie era más, nadie era menos, todos tenían la misma, entre los patriarcas tenían la misma autoridad. Pero cuando Roma decide tener ahí al pontífice, al papa, entonces cambia esa situación y entonces es el conflicto que va a tener con el oriente. Entonces los orientales dicen, no, nosotros no reconocemos la máxima autoridad de Roma, es un patriarca, pero no es la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque los patriarcas tienen la misma autoridad que tiene la sucesión de Pedro. Bueno, ellos así lo ven, pero no es así, ¿verdad? Entonces, ese es el primer problema, el problema de poder. Segundo, el aspecto doctrinal. ¿eh? El aspecto doctrinal también es fundamental. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión diferente a las cosas. Inclusive nuestros credos cambian un poquito, ¿no? Por ejemplo, una de las situaciones fuertes que se vive es en relación al Espíritu Santo. Nosotros decimos en nuestro credo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y forman una misma naturaleza. Mientras que ellos dicen, no, solamente procede del Padre. ¿Por qué? Porque está influenciado por toda la corriente oriental, pues, ¿no? Entonces, por eso es que ese ha sido una de las situaciones fuertes que se van a ir dando en la iglesia, ¿no? Entre el mundo occidente, el mundo oriental. Y luego de ahí, pues la práctica litúrgica es otro aspecto fundamental que los van a llevar a las divisiones, ¿no? Desde este momento, desde esta época, mientras que en Roma todo se hace en latín, ellos lo hacen todo en griego, ¿no? Entonces vienen esas diferencias de las prácticas litúrgicas que se van a ir dando y cada quien quería imponer sus normas, sus normatividades de cómo celebrar, de cómo hacer las cosas, y entonces esto creaba conflictos entre unos con los otros, y esto ha sido rivalidades. Hasta la fecha no se ha podido unir el mundo occidental con el mundo oriental. Ha sido complicado, ¿no? Ha sido complicado. El Papa Francisco actualmente ha luchado mucho por por unificar, por reunirse con esas personalidades, con el patriarca del Oriente para hacer unidad, pero es un aspecto complicado que se ha venido arrastrando desde mucho antes. Pero ya otros papas han venido tratando de querer unificar, que eso lo vamos a ir viendo con un poquito más después en la iglesia moderna, ¿no? Bien. Me dijeron que se dejan 10 minutos, pues ya casi estamos terminando la hora. Yo quisiera más bien que más que explicar el último aspecto para que haya tiempo también para las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta en relación a esta época, en eso que tanto explicó el padre Manuel como lo que estoy explicando un poquito yo, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta, lo puede hacer y así vamos concretizando más o profundizando más el tema, ¿no? No sé si de los que están escuchando tengan alguna duda o pregunta. Padre, menciónenos un poquito los 5 patriarcados, porque no los escuchamos antes. Ok, bueno, les decía que cuando la iglesia empieza a organizarse en la iglesia primitiva, hay 5 patriarcados. Está el patriarcado de Jerusalén, que es el más antiguo porque ahí es donde empieza a trabajar San Pedro, ¿no? Luego está el de Roma, Constantinopla, Alejandría y Alejandría y Antioquía. Son los 5 patriarcados que se tenían desde la iglesia primitiva. Ya después, cuando
el Papa llega a Roma y pone su sede ahí hasta la fecha, el patriarcado del Oriente se establece en Constantinopla, ¿no? Ahí es donde va a tener su sede, pero eso ya va a ser mucho más después. Pero esos son los 5 patriarcados que dieron origen, por decirlo así, el nacimiento de la iglesia, ¿no? De cómo se empezó a organizar propiamente. Era como para tener le pregunto una esto porque mejor... a veces escuchamos de Alejandría y no entiende a veces el bizantino y todo eso, entonces por eso le preguntaba eso. Ah, ok. O sea, pero aquí hay que entender dos cosas, ¿eh? Una cosa son los patriarcados que se tenían estuvo en la iglesia primitiva, y otra cosa son los ritos que tenemos Sí. exactamente. Entonces son diferentes, ¿eh? Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo no entendí muy bien lo de los 5 patriarcados. Lo que estoy entendiendo es que el patriarcado de San Pedro fue en Jerusalén. Entonces, ¿por qué estaban de Constantinopla, Alejandría y Antioquía? ¿Quiénes estaban ahí? Es decir, fueron diferentes personajes, o sea, dependiendo la época fueron teniendo, es como por ejemplo, para que usted me logre entender, cada patriarcado, o sea, estaba un representante que lo dirigía, un patriarca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Jerusalén, a pesar de que ahí empezó Pedro, propiamente el primer patriarca de Jerusalén fue el apóstol Santiago, que fue el que organizó la iglesia ahí, ¿cómo se llama? En Jerusalén. Pero Pedro también organizó en Alejandría, también organizó en Roma. Entonces hubo diferentes personajes que fueron organizando estos patriarcados, y que cada patriarcado fueron teniendo pues diferentes personajes, o sea, cada época fue diferente. Entonces anunciar ahorita un patriarca de cada lugar sería complicado, porque cada época es diferente, ¿no? ¿Era como un representante de cada lugar? ¿Cómo? Entonces, no le escuché. Sería como un lugar donde, digamos, Jerusalén, sería como el representante de ese momento en la historia, el patriarca. Sí, el patriarca es el representante de cada lugar, de cada zona donde está, como está organizada la iglesia. El pastor sería de cada zona. Por ejemplo, como ahora Roma, el patriarca. Entonces, ahí en Roma estuvo San Pedro. Entonces, San Pedro era el patriarca que organizaba Roma, y así cada lugar había sus patriarcas que organizaban su territorio. Es como, por ejemplo, actualmente la iglesia está dividida por diócesis. Podríamos decir que era como una diócesis, más o menos. Nada más que tenía el nombre de patriarca. Y entonces al último quedaron nada más 2, que sería la de Constantinopla y la de Roma. Bueno, actualmente nosotros no le consideramos patriarca a Roma, o al Papa no le decimos patriarca, le decimos Papa, ¿no? Porque es el representante de todo el Occidente. Y en Oriente actualmente, pues sí es un patriarca que organiza todo el Oriente. Podemos decir que sí son 2 actualmente. Hermano Mario, ¿y por qué, por ejemplo, yo escucho que las hermanas de Italia, por ejemplo, ellas hablan de que el patriarca tal, o nos visitó el patriarca, o si renovamos promesa con el patriarca, porque parece que en Italia se les sigue llamando patriarcas, ¿no? Desconozco realmente si a los obispos les llamen patriarcas, pero un obispo podría ser un patriarca, y sobre todo es un término, el patriarca es un término más ocupado en el Oriente. En el Occidente casi no ocupamos el término patriarca, a menos de que haya patriarcas orientales que sean del rito católico y que estén en el Occidente. Pero de ahí, o sea, regularmente es más al Oriente que ocupan el término patriarca. Pero el patriarca es sinónimo de obispo, es como la equivalencia al obispo.
Ah, sí, porque por ejemplo en la anciano. película de San Juan 23 que hablan del patriarca de Venecia, Bueno, es que en Venecia sí es el lugar donde se le considera un patriarcado o se le da el término patriarcado ahí, o patriarca, ¿no? Pero es del rito latino, del rito católico. Pero hay zonas que usan ese término, pero no es muy común. Padre, en Jerusalén el patriarca fue Santiago el mayor o el menor. El mayor. Y Muy bien, ¿alguna otra duda en relación a lo que vimos? ¿Algo que no hayan comprendido? ¿Alguna otra duda? Eso de los patriarcas, yo me imaginé que lo habían visto ustedes en los primeros temas cuando hablaron de la iglesia primitiva, porque es ahí donde se va este enlace o se ve esta organización de la iglesia primitiva. Padre diácono, solo ayudar. Un patriarca se le llama en Lisboa, Portugal. El patriarca ya es el cardenal de la sede de Lisboa, que aquí se llama arzobispado, allá se le llama patriarcado, y el cardenal se le llama patriarca. Ok. Eso es lo que yo les decía, que no sabía bien si en esos lugares se le decía así, pero ya la hermana aclara esta parte, ¿no? De que al cardenal se le podría decir, o al arzobispo se le dice patriarca. Sí. De la hermana Sarita, ¿verdad? Sí, Hermano, sí, yo he estado en Portugal y al patriarca se le llama así, al arzobispado. En Lisboa se le dice patriarcado y al cardenal se le llama patriarca. sí. Sí, o sea, por eso voy a repetir, hay lugares donde se organizan y ocupan el término, pero es la equivalencia a obispo o arzobispo a nivel jerárquico, por decirlo así. Muy bien, pues si no hay dudas, hasta aquí finalizamos. Hermano Mario. Sí. Tengo una duda todavía yo, si me la puede aclarar. Última y nos vamos, como dicen por aquí en México. Usted dijo que el Padre Dios era el creador, el Espíritu Santo el consolador, y Jesús, se me olvidó, no me quedó muy claro qué viene siendo. Redentor. El Redentor. El Redentor. Ok. Gracias, hermano. El Padre es el creador, el Hijo es el Redentor, el Salvador, y el Espíritu Santo es el Consolador. El Consolador. Ok, gracias, muy amable. Muy bien. Padre, una pregunta. Pues muchas gracias, hermanos. Padre, que Dios les bendiga y ánimo en la formación. Padre, una pregunta. Sí. ¿Qué relación hay entre el Papa y el Patriarca? ¿Hay buenas relaciones o no? A ver, no le entendí bien. ¿Hay buenas relaciones entre el Papa y el Patriarca o siguen ese divisionismo desde el inicio? Actualmente, ahorita sí hay buena relación entre el Papa Francisco y el Patriarca del Oriente. Ahorita no me acuerdo cómo se llama el Patriarca del Oriente, pero sí hay buena relación, pero depende mucho de la situación y de los papas que estén al frente. Pero desde el Concilio Vaticano II hasta nuestras fechas, todos esos papas han tenido muy buena relación con el Patriarca del Oriente. Y el Patriarca del Oriente es religioso, es católico, ¿verdad? ¿Perdón? El Patriarca es católico también. Pues se considera oriental. Entonces los orientales no todos son católicos. Algunos sí son del rito católico, otros son del rito ortodoxo. Ya, Padre, gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, que Dios les bendiga, que tengan bonita noche, bonito descanso. Yo supongo que ya es más tarde que aquí. Porque me voy a quedar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Le damos por compartir con nosotros. Ahorita, antes de que nos despidamos, si nos podría
dar la bendición y a todos. Para todos los demás, pues les doy las gracias a todos los que están participando. El hermano Jorge Salazar no pudo estar el día de hoy y me pidió que coordinara aquí. Mañana nuevamente iniciamos media hora antes para una oración, las lecturas bíblicas, y como a las 7:15 más bien va a entrar el padre Manuel Comay para compartir. Les recordamos que pueden comprar el libro que lo pueden ordenar de las hermanas en Merced, California. En los mensajes del grupo acabo de poner el sitio de internet, que es libreriacatólicasanjerónimo.com, pero ahí lo puse en los mensajes, libreriacatólicasanjerónimo.com, o también puse los números de teléfono donde lo pueden ordenar. Muy bien, entonces el padre pues nos va a dar la bendición y después hacemos otro canto. La hermana Marta está por ahí para que nos ayude con otro cantito y nos despedimos hasta mañana. No se te escuchan, se apagaron. Muy bien, les vamos a dar la bendición. Gracias, padre. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pues que el Señor les bendiga a todos. Gracias, Padre. Saludos. Gracias. Que los bendiga. Gracias, Padre. Que descanse. Feliz noche. Canto número 19 del librito. Hermanos, todos reunidos vamos a reflexionar. El problema protestante que está destruyendo la paz. Hermanos, todos reunidos vamos a reflexionar. El problema protestante que está destruyendo la paz. Los protestantes andan de distinta agrupación, conquistando a nuestra gente y sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando a nuestra gente y sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro a él se la encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro a él se la encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar. Y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar. Y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Buenas noches. Gracias, excelente. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga, que descansen. Fue muy bonito compartir con todos ustedes. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias.